Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo en vivo en el que vamos a hablar sobre mujeres en la literatura. Entonces, un saludo para los que se van uniendo. Mientras se van uniendo todos, voy a apagar un momentito la cámara y el micrófono mientras ya todos se terminan de unir. Un abrazo. Hola James, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos perfecto. Listo, perfecto, hola, ¿cómo estás? Pasó un accidente, Bien, ya, se me pierde. lo había bloqueado. Ah, pues Entonces, listo, listo, listo. estamos esperando 2 minuticos que se terminen de conectar todos y arrancamos, ¿vale? Listo, Gracias. perfecto, yo también voy arreglando aquí, dale. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí ya hay varias personas aquí. Entonces, antes de arrancar con este en vivo que tiene la sorpresa de un invitado muy querido, la idea es, hoy el asunto, como ustedes saben, pues es charladito, vamos a hablar sobre literatura y pues antes de arrancar ya con la introducción de lo que vamos a hablar, etcétera, pues voy a mandar saludos a los que se están uniendo. Entonces voy a comenzar por los primeritos que se unieron. Entonces un saludo a Camila Ojeda. Aquí también te envío un saludo, Jinx. Te envío un saludo a Links LS. Envío un saludo aquí a Udies Villao, que se unió. Qué chévere que estén por aquí. A Valentina 16. A Novada Yarit, también por acá, qué chévere, a Mauricio Céspedes, que siempre está ahí, también pendiente. Un saludito a... Se me unió aquí
esto y no lo veo bien, pero creo que es Mafe F. Gómez, a Nilson Pardo, 31, a El Bureal 77, a Cura Juli, a David Sáenz 48, a Miguel Moreno 513, que por aquí también es uno de nuestros públicos fijos, de nuestros, llamémoslo en términos de mercadeo, cliente frecuente. Entonces tenemos algunos clientes aquí frecuentes. Entonces, qué bueno que estén aquí, que nos acompañen en este en vivo. Bueno, vamos a entrar ya en materia y pues hoy vamos a abordar el asunto de literatura femenina, o bueno, más que literatura femenina, hablamos de mujeres en la literatura, ¿vale? ¿Y por qué quisimos de dónde surge pues la idea de hablar de mujeres en la literatura? Pues porque estamos en el mes en donde se celebra o se conmemora a la mujer, ¿vale? Pero esto también es algo importante. Esperen nuestro próximo en vivo, que hablaremos de los hombres, porque pues hoy ustedes saben que también se celebra, aunque de pronto no le demos tanta trascendencia o tanto renombre o no tenga tanto publicidad y tanto marketing. Hoy se celebra el Día del Hombre, entonces felicitaciones y feliz día a todos los hombres que están aquí conectados. Esperen nuestro próximo en vivo, en donde vamos a hablar sobre el hombre en la literatura, ¿vale? Entonces es un asunto allí de mirar algo que es muy importante en este momento y del cual se habla bastante en este momento, y es el asunto de la equidad de los géneros, ¿vale? Entonces quise hacer este ejercicio de esta manera, en donde traíamos un invitado hombre para hablar de las mujeres en la literatura, y vamos a tener una invitada mujer para hablar de el hombre en la literatura. Entonces esa es como la dinámica que vamos a tener. Pues ya la otra semana arrancamos Semana Santa, pero pues lo vamos a hacer en la primerita semana de abril, ahí para empatar un poco el asunto, ¿vale? Entonces no se pierdan nuestros próximos en vivos. Y entrando en materia, entonces pues este es el marco sobre el cual vamos a charlar esta tardecita aquí con James, acerca de las mujeres en la literatura, teniendo en cuenta diferentes perspectivas, diferentes asuntos, en donde probablemente vamos a hablar en algún momento del feminismo y de todas estos asuntos que han ayudado a que la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, pero también vamos a hablar de otros contextos y vamos a hablar de otros asuntos que tienen que ver con el asunto de la literatura y cómo la literatura ha manejado el tema de las mujeres y cómo muchas mujeres se han convertido en grandes escritoras y en grandes referentes de la literatura a nivel universal. Entonces, antes de arrancar ya en materia, aquí con James, voy a hacer los últimos saluditos de este bloquecito. Entonces, saludo a J. Karen por acá. Aquí S.Echeverry 1, que ya sabemos quién es, sabemos quién envía. Entonces, nos envía un saludo. Entonces, un saludo a Santiago, que está por acá. A Sedberg Gross, un saludito. A André Reyes, un saludo a Jonacuna 22, a Natalia Peralta, y pues bueno, entonces a Iangeli Johanna, que se acabó de unir. Entonces, nuevamente bienvenidos, muchas gracias por estar en este en vivo. Qué chévere que estemos acá hablando de literatura, hablando en esta oportunidad de las mujeres en la literatura. Entonces, pues bueno, entonces arranquemos arranquemos aquí con el asunto. Entonces, James, bienvenido, gracias por estar aquí. Desde hace rato quería que estuvieras en un en vivo del Cleo, porque hemos tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones de literatura,
y considero que han sido charlas bastante interesantes, donde nos hemos compartido bastantes libros o nos hemos dicho, ay, mira, léete este, a mí me pareció bueno, y me gustaba la idea de invitarte. Me habías rechazado, no mentiras. Así Digamos es, que por así es. X o Y razón no se había podido, pero bueno, estás aquí, entonces bienvenido. Liz, vale, muchas gracias por invitarme. Si no habíamos podido compartir este espacio antes y sí hemos hablado un montón de literatura, tú me has recomendado muy buenos libros y hemos tenido como charlas bien amenas. Celebro mucho como el tema de la conversación, las mujeres y la literatura, digamos que es un tema que ya se ha trabajado un montón, incluso lo trabaja una de las autoras de las que vamos a hablar, que es Virginia Woolf, en su conferencia. Eh, pero sí también celebro que pues vaya a haber otra jornada de hombres y literatura. Y nada, estoy, digamos, en tus manos, espero tus preguntas, yo sé que van a estar muy chéveres y muy difíciles, estoy un poquito nervioso porque igual es un tema complejo y yo pues no soy como tan experto en literatura, ¿no? Pero espero que sea una conversación bien interesante. Listo. Aquí Camila Ojeda nos hace una pregunta bastante interesante, en donde dice, ¿por qué cuando se habla de mujer en literatura el invitado es un hombre? ¿Y por qué cuando se habla del hombre en literatura se invita a una mujer? Porque hablamos de un asunto de que la literatura es universal, ¿vale? Que cuando hablamos de literatura hablamos de universales y la capacidad que tenemos de conmovernos y sensibilizarnos con la obra literaria, independientemente de si es mujer o si es hombre. Y porque me interesa conocer la perspectiva de un hombre con relación a las mujeres en la literatura y la perspectiva de una mujer con relación a los hombres en la literatura. Es interesante ese juego porque muchas veces lo que hacemos es la literatura de mujeres, preguntémosle a las mujeres. Pero no, pues también preguntémosles a los hombres también han leído obras de mujeres, los hombres también conocen de literatura de mujeres, ¿por qué no preguntarles? Y pues hablemos de literatura de hombres, pues ¿por qué no preguntarle a mujeres que hemos leído, que hemos abordado? Y considero que esto es un asunto también de demostrar una equidad, ¿sí? Es decir, de no parcializarnos hacia determinadas posturas, sino abrir un marco de la literatura en donde podamos mostrar la importancia de la obra literaria per se, sin importar un poco si es femenina, si es masculina, sino por la obra literaria en sí y su riqueza como obra artística, ¿vale? Entonces espero haber respondido tu respuesta, Yo tu creo pregunta, que Camila. Yo también creo que es interesante como uno en la postura de hombre ponerse a revisar la biblioteca, porque digamos con tu invitación, yo dije pues me voy a poner a revisar la biblioteca como para ver qué tengo allí, qué libros han sido escritos por mujeres, digamos como toda la repercusión de la mujer en toda la literatura que uno tiene pues acá en la casa, en la biblioteca de uno, y ahí uno se da cuenta de que sí hay poquitos elementos, hay, no porque no hayan mujeres escritoras, sino porque uno tiene más referentes muchas veces masculinos y tiende a olvidar una gran cantidad de literatura bien interesante y bien fuerte que ha surgido, no solo en los últimos años, sino ya desde el comienzo mismo de la literatura, pero que ha sido silenciado. Entonces yo revisando mi biblioteca, sí decía, fue madre, tengo nada más como un tercio de mi biblioteca pues escrito como por mujeres, es muy poquito en relación con toda la biblioteca que uno tiene. Entonces sí lo pone a uno en el ejercicio de reflexionar como hombre y como, bueno, ¿cuál es el legado de las mujeres que yo tengo aquí en la biblioteca, que yo consumo, con el que yo me encuentro como en contacto, ¿no? Listo, qué chévere. Esa era la idea, tener como esos contrastes. Y bueno, aquí me acuerdo, me hiciste acordar cuando hablabas del asunto de no es que no haya, sino que de pronto no han tenido tanto boom o no han tenido tanto marketing, por decirlo así. Una pregunta que me hacía a mí un profesor cuando veíamos literatura hispanoamericana, cuando estaba estudiando, él hablaba, ¿por qué las mujeres no
no surgen tanto como escritoras. Es decir, porque no hay, digamos, no es que no haya grandes escritoras, sino que se conocen pocas escritoras. Entonces, ¿qué era lo que pasaba ahí? Y pues bueno, eso fue un debate bastante interesante que después en otro momento lo hablaremos. Pero sí, está siempre esta perspectiva, ¿no? De por qué las mujeres, a pesar de tener y lo vamos a ver con todo lo que vamos de lo que vamos a hablar hoy, porque de pronto no han tenido esos escenarios tan publicitados como de pronto sí lo han tenido más los autores hombres, ¿vale? Pero bueno, entonces yo te hacía una serie de preguntas. Entonces, vamos a arrancar con la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta que yo le hacía a James para hacer este en vivo era la siguiente. ¿Qué escritoras en el campo de la literatura, ¿vale? Porque pues es un en vivo de literatura y pues vamos a hablar de la parte literaria. Entonces, ¿qué escritoras en el campo de la literatura te han impactado a ti como lector? Y de ellas, ¿cuál ha sido la obra que más te ha gustado? Entonces, cuéntanos esa respuesta. Listo, esa pregunta está chévere porque, pues, como te decía, revisé toda la biblioteca y hay un montón. Y además hay un montón de libros que uno ha leído y que no tienen su biblioteca propia, entonces es como muy difícil empezar a elegir. En particular porque tú nos diste la pauta de que tiene que ser literatura, ¿no? No puede ser filosofía, no puede ser Exactamente. sociología, porque de filosofía, pues uno tiene a varias, sobre todo en feminismo, tiene uno a Judith Butler, en el tema sobre las mujeres, que es medio filosofía, medio literatura. Hay una autora bien interesante que se llama Silvia Federici, que escribe textos sobre, como por ejemplo, Calibán y la bruja, donde pues trata el fenómeno histórico y sociológico de las brujas, pero digamos no era como el tema tan del en vivo. Entonces yo me quedé en primer lugar con una autora que se llama Andrea Wolf. Voy a mostrar aquí los libritos que conseguí. Este libro se llama La invención de la naturaleza, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt. Digamos que Andrea Wolf es una autora británica, si no estoy mal. Digamos que me impacta mucho porque es una autora dedicada a la divulgación científica. Ella va a estar escribiendo sobre Alexander von Humboldt, es esta obra en particular, pero va a escribir también En busca de Venus, que es acerca de la primera colaboración internacional astronómica que se realiza precisamente para identificar desde distintos países la órbita de Venus. Entonces Andrea Wolf tiene un interés bien chévere, bien apasionante, y es como divulgar la historia de las ciencias, divulgar la historia del pensamiento, divulgar sí, como un montón de elementos más bien científicos y que hacen parte de la historia natural, pero lo va a hacer a través de una pluma literaria. Entonces ella está acá está contando es una historia. Es una biografía, sí, la de Alexander von Humboldt, pero tiene un tono enteramente literario. Ella está narrando la infancia de Alexander von Humboldt Súper. y por supuesto para contar esta historia ella va a tener que fabular en algunos momentos, que va a tener que ficcionar e imaginarse cómo es estar en los zapatos de Alexander von Humboldt cuando era niño, cuando no querían que él fuese pues un naturalista y un medio hippie que va a estar Es en verdad. busca de unas piedritas alrededor del mundo, ¿no? Porque pues el interés aquí de Alexander von Humboldt eran, sí, la geografía, las rocas, que son unos intereses bastante, pues para muchos de nosotros no es un interés, no es un campo de estudio. Sin embargo, Andrea Wolf lo va a hacer ver de una manera sumamente bella. Entonces, Andrea Wolf es muy recomendada por eso, y sobre todo este libro es muy recomendado por eso, porque ya a pesar de que está hablando de unos temas científicos, filosóficos, lo va a hacer a través de la literatura, de la fabulación, de la metáfora, de las imágenes, y entonces nos propone unas imágenes bellísimas, por ejemplo, las primeras veces que Alexander von Humboldt llega a Latinoamérica, también la comparación de los escenarios y del paisaje latinoamericano con, por ejemplo, el paisaje ruso. Entonces, es sobre todo a través de imágenes poéticas que uno va a entender un montón de elementos científicos. Como que si nos dan el hecho bruto, si nos dan el dato exacto de la composición de la Tierra y todo eso, pues uno pierde el interés de inmediato. En cambio ya tiene una prosa
bellísima y ella tiene una capacidad de conectar con el lector bastante chévere y bastante interesante. Ella es una de las autoras que yo más recomiendo, Andrea Gulf, para quien quiera leer divulgación científica, pero con este tono enteramente literario y este tono, sí, digamos, como de metáfora. Súper. A mí hay algo que me parece muy bonito y a mí el personaje mismo de Alexander von Humboldt me parece todo un personaje imaginado. Sí, Entonces, todo lo que ese señor se metió acá y venga, porque pasa esto de cosas inimaginadas, porque pues recordemos que América Latina era algo que ellos no tenían en la cabeza. Entonces, completamente desconocida. Sí. ¿cómo así que ustedes no tienen estaciones? ¿Cómo así que ustedes todo el tiempo hace calor? ¿O cómo así que la tierra caliente, la tierra fría? ¿Qué es eso? Entonces, esa particularidad de Alexander von Humboldt me gusta mucho, porque pues fue el que descubrió bueno, digámoslo así, que categorizó el asunto de los pisos térmicos y todo eso. Y eso es bien bonito, porque es una mente de un europeo que vive en un país de estaciones, en donde la vegetación, todo eso se transforma por la estación y llega a un contexto en donde eso no pasa, en donde las estaciones que hay es soleado, más soleado, lluvioso, más lluvioso, y ya, para de contar, y Exacto. donde siempre hay comida, donde siempre los árboles están, ya sea una cosa o la otra, siempre hay vegetación, siempre hay animales, entonces yo creo que se andaba enloqueciendo con esta Latinoamérica al tratar de entenderla. Y eso es muy bello, eso que dices, precisamente porque en la literatura pues uno es consciente de que en realidad las cosas no son lo que son, sino lo que uno imagina de ellas y lo que uno describe y lo que uno es capaz de sentir e imaginar de ellas. Y aquí Andrea Gulto está haciendo eso, nos está hablando sí de los datos y de qué pasó con Alexander von Humboldt en ese momento, y de repente viene una reflexión literaria de ella, como bueno, ¿qué pasa con estos pisos térmicos? Y cómo incide en la mentalidad. Y en ese momento ella está enteramente relatando, ficcionando, ella está realizando elucubraciones pseudofilosóficas o filosóficas enteramente. Es ella hablando qué es lo que piensa de Alexander von Humboldt. Entonces no solamente es esa biografía y esos datos, sino está la reflexión que tú planteas, ¿no? Como, bueno, ¿por qué es que aquí, por qué en Latinoamérica todas las categorías de pensamiento y de las estaciones y geográficas no Sí, funcionan? no Y es que va a se plantear una cumple. manera completamente novedosa de aprender la realidad y de sentir la realidad. Y entonces eso es lo que intenta hacer Andrea Wolf, como meterse en la cabeza, ficcionar, imaginar, plantear reflexiones sobre la naturaleza latinoamericana, pero también sobre la naturaleza rusa. Y yo creo que eso que acabo de mencionar es bien chévere de ella, sí, como que ya, para ella el dato no es importante, para ella la historia o el dato científico no es importante, sino cómo uno lo recibe y cómo uno lo interpreta y cómo uno hace para vivir. Por ejemplo, con un planeta desconocido que es Venus y que uno pocas veces en el día o en la vida piensa en Venus, ¿no? Sí, Pues para ella se va a volver un asunto de investigación literaria y filosófica súper. sobre los significados de Venus en la cultura, pues obviamente para estas personas que investigan la órbita de Venus. Pero ese es uno. Yo tenía un montón de otros referentes. Está Andrea Wolf, que es muy Súper, listo, recomendado, listo. El número pero uno, listo, tengo sigamos. el segundo, es Irene Vallejo, El infinito en un junco, es el libro que yo recomiendo de ella. Es un libro sobre la invención de los libros en el mundo antiguo, pero cuando tú lo abres nuevamente te encuentras con que eso no es historia, sino que se está hablando de unos bandoleros que están, o de unos mercenarios que están en la mitad de Egipto y la mitad de un desierto, cruzando en una travesía sempiterna para llevar y para conseguir libros. Entonces ya nos pone en la situación de, pues, ¿por qué un libro es tan valioso en el mundo antiguo? Nosotros hoy día tenemos libros en todas partes, pero rara vez los Es consultamos, rara vez verdad. entramos en contacto con ellos, y ella nos mete de una vez en el mundo, en un mundo antiguo donde los libros pues valen su peso en oro, ¿no? Y lo va
como que va a realizar una reflexión acerca del libro como artefacto, pero esa reflexión sí es requete enteramente literaria. Súper. Aquí ya nos nos cuenta historias. Ya aquí no tenemos fechas, no tenemos como el dato exacto, sino es ella reflexionando sobre, por ejemplo, el pergamino. Sí, El pergamino pues es la piel del animal y el creo pergamino que es pues del surge cerdo, ¿cierto? del cerdo o también de cabras. Entonces ella nos habla del libro en la Edad Media y pues es un códice y el códice está hecho de la piel del animal y nos narra todo el procedimiento, que hay que quitarle la piel, que estirarla, que curarla, que depilarla, digamos, lo que secarla y un montón de cosas. Y nos va a decir, pues, quien tiene un libro es porque es una persona muy rica, porque ese libro está hecho con un montón de animales y pues esos Además, animales cuestan. además que era hecho a mano, ¿no? O sea, Todo en enteramente esa a época mano. era la escritura a mano y tenía grabados y tenía dibujos y todo eso era hecho a mano. Eh, o sea, eso, los libros, totalmente de acuerdo. O sea, quien tenía un libro debía tener mucha plata porque era algo muy valioso. Sí, exacto. Y entonces Irene Vallejo nuevamente acá nos mete, y son pequeños capítulos, son capítulos de a veces 3 páginas, 4 páginas, pero ella está hablando, sí, ella está haciendo preguntas retóricas, ella se está preguntando qué sentía Alejandro, cuál era el impulso de Alejandro Magno para llegar a los confines del mundo, y en el siguiente capítulo ya nos está hablando del desierto y de cuál es la impresión que me da a mí el desierto, y después está hablando del amor, luego está hablando de la guerra, luego está hablando, por ejemplo, de que todos estos libros eran hechos con sangre y con miedo y con terror y muchas veces eran censurados y muchas Sí, veces el libro era un artefacto que servía a un régimen hegemónico, entonces ajá, uno mataba por libros, uno es como que ella romantice los libros, sino que ella va también a denunciar el libro como un instrumento político, pero todo el tiempo ella está, sí, digamos que ella toma impresiones de un mundo vivo, que es el nuestro, y empieza a fabular a partir de allí. Empieza a hablar de la naturaleza del amor, de la naturaleza de la guerra, y va a encontrarse en los pliegues de eso que llamamos civilización, igual se encuentra una inhumanidad fundamental. Entonces son esas reflexiones las que yo rescato mucho de Irene Vallejo. Ella tiene otros libros, tiene un manifiesto de la lectura, también bellísimo, que recomiendo mucho, pero este libro seguramente los va a cautivar. súper. Digamos que yo intenté pensar en autoras como no muy conocidas, quizás, como para recomendar cosas nuevas. Yo intento recomendar y pensar como otras cositas. Súper, qué chévere. No sé Y hay tú qué me algo recomiendas ahorita, qué escritoras son fabulosas para ti. para mí. Pues bueno, yo también hice mi lista, pero yo, como soy más vieja que tú, yo me fui por más clásicas, ¿listo? Entonces, Claro que sí. con relación a las obras, pues bueno, eh, yo creo que es bueno hablar de los clásicos, o sea, sé que en ocasiones uno dice siempre las mismas, pero creo que fueron mujeres que marcaron hitos y que es importante leerlas y que es importante conocerlas porque corresponden a unos cánones importantes de literatura. Entonces, me voy con la primera, Jane Austen, que en Ok. ocasiones, por el contexto, por la época, etcétera, nos cuesta un poco leerla. O sea, a veces podemos encontrar como, a ver si el discurso y eso. Pero la obra que yo elegí de Jane Austen, que es Sensatez y Sentimientos, me parece interesante en la medida que es una autora planteando dos formas de pensar. ¿Listo? Ok. Entonces, tenemos a la mujer que es ceñida a los sensatos, ¿sí? O sea, esa mujer que se controla porque hay una sociedad que, o por el que dirán, o porque hay una familia por la cual responder, o porque hay unas dinámicas, una cultura, etcétera. Y por el otro lado tenemos a una mujer que es pura sensibilidad, ¿no? Ok. Entonces, en donde cualquier cosa le produce un dolor inmenso y se enferma y sufre muchísimo. Entonces, esta dualidad me parece muy bonita en Jane Austen y es
es rico por eso, porque es la capacidad de una escritora de tener dos visiones de una misma situación tan distinta la una a la otra, que uno diría, pues es complejo llegar a reconciliar esas dos en la escritura, ¿no? Pero Sí. me gusta mucho por eso el asunto de sensatez y sentimientos. Esa sería la primera. La segunda es de mis favoritas, es de las más queridas y es Ay, Como agua para chocolate de Laura Esquivel. lo sospeché, debo decirlo. Siempre le hablo de este libro, me encanta este libro es precioso. Es un libro que mezcla muchísima tradición mexicana, que uno puede decir, sí, es mexicano, pero nos vemos reflejados acá porque es culturalmente latinoamericano, en donde yo encuentro cómo a partir de la comida yo puedo proyectar un sentimiento y que los otros cuando comen esa comida sientan lo mismo que yo sentí cuando la estaba preparando. Entonces, si Ok. Tita, que era el personaje, cocinaba con odio, pues todo el mundo se indigestaba, vomitaba, o sea, tenía mal de estómago, etcétera. Pero si Tita cocinaba con amor, o sea, por ejemplo, hay una escena que es la boda, y en esa boda Tita cocina con, lo que pasa es que es una historia larga, ¿no? Entonces es una época en donde la hermana menor o la hija menor no se puede casar porque la hija menor es la encargada de cuidar a la mamá. Pero entonces Tita se enamora, conoce a un muchacho y se enamoran estos dos. Y cuando el muchacho va a pedir la mano de Tita a la mamá le dice, pues no, porque Tita es la que me va a cuidar a mí, pero le ofrezco la mano de la mayor. Y él se casa con la mayor, porque quería estar lo más cerca posible de Tita. Entonces, cuando Tita está haciendo la cena para el matrimonio, ella piensa en el amor que le tiene a este muchacho, a este hombre, y, eh, y hace un plato especial. Después de que todo el mundo come ese plato, todos resultan con ganas de ir a abrazar a su pareja, de ir a tener amoríos con su pareja, buscan los Uy, qué rincones más hermoso. recónditos del lugar para ir a encontrarse con su pareja, darse besos, caricias, etcétera, solamente por la comida, por la emoción que ella le transmitía a la comida, ¿vale? Entonces es bien bonito, es una historia muy linda. De este hay una película y la película pues es bastante fiel al libro, pero pues el libro siempre va a superar en El muchas libro cosas a la siempre va a película, ganar, ¿no? sí. Entonces, Tiene más eh, recursos. entonces es bonito y es la historia, digamos, lo que uno puede entender es que es la historia de la tía abuela de Laura Esquivel. Entonces, que es la autora del libro. Entonces una cosa preciosa de este libro, además que tiene cosas bonitas como las recetas. Entonces, por ejemplo, aquí dice las recetas, la receta para preparar la rosca de reyes. Entonces dice los ingredientes, entonces se necesitan 30 gramos de levadura fresca, 1 kilo de harina, 1/4 de harina, bueno, 1,25 kilos, perdón, de harina, 8 huevos, una cucharada de sal. Y empezamos a narrar cómo se hace la receta y después empieza a narrar lo que pasaba en la historia, ¿no? Entonces empieza a mirar qué pasaba cuando Tita dejaba reposar la masa y que llegaba la mamá. Y bueno, es un texto muy bonito, es una novela muy, muy linda, me gusta mucho. Esa sería la siguiente. Y me voy también con otra que también me has oído hablar mucho, que es Isabel Allende. Y pues Isabel Ok. Allende va a tener La Casa de los Espíritus, recomendadísima, y Afrodita, que ya la habíamos hablado en un en vivo Ya anterior, lo habíamos y pues que tú conversado, tuviste sí. la oportunidad de ver Afrodita, en donde muestra todo el asunto de lo erótico, de la Y me pareció seducción. un libro precioso, ¿no? Porque también se relaciona con esto de la comida y tiene su recetario pues de afrodisíacos
y hay un vínculo también entre la comida y la sensualidad y la manera de sentir pues la realidad, ¿no? Sentir el entorno, me pareció bellísimo y como de asociar recuerdos y experiencias, Sí. pero yo lo leí muy poquito, tú eres experta en él. No, ese libro es también muy lindo, o sea, es el asunto de, me parece una temática muy bonita, la seducción a partir de la comida, el erotismo a partir de la comida, el, y es algo muy lindo, es, ¿por qué no cocinar o por qué no? Yo no soy muy buena cocinando, los que me conocen saben Yo soy eso, sí, fatal. la cocina, yo a duras penas, bueno, no es que no sepa cocinar, yo sí sé cocinar, pero es que no me gusta. Pero este libro da esa orientación de por qué no cocinarle a esa persona que queremos, por qué no prepararle algo bonito, que sea más allá del simple hecho de decir, ay, es que porque soy mujer cocino, no, es como una muestra de amor o de una muestra de sensualidad a partir de la comida. Entonces, eso me A mí me parece. gustó eso del libro y es que como que tú lo lees y te dan ganas de hacer cosas, ¿no? Como que te dan ganas entonces de cocinar. Yo sufro el mismo mal. Yo sé cocinar, pero no me gusta, lo detesto. Me No, parece que es mucho tiempo, duro 3 horas cocinando unas lentejas y me las como en 10 minutos y eso yo lo detesto con todas las fuerzas de mi corazón. Pero cuando yo leí el libro que tú me prestaste de Isabel Allende, tú sí quedas con ganas después de leerlo como de cocinar, de decir, y eso me parece muy valioso de un libro, como que tú lo termines de leer o leas un pedacito y te infunda pues esa actividad, esas ganas de hacer cosas, ya sea de cocinar o de salir a tener una nueva experiencia. Y eso me pareció bellísimo de y Isabel Allende. Y lo otro también bonito allí es, bueno, listo, no es solamente el asunto de la comida, sino también de la bebida, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué no preparar un vino de cierta manera, algo así, Uh -huh. para favorecer como las relaciones? O sea, es bien bonito ese libro también, tiene allí varias cosas que son muy de mujeres, ¿no? Como esa sensibilidad que es muy propia a nosotros, ¿vale? Listo. Bien, esos creo que son mis favoritos y mis recomendados. Entonces, ¿te parece si Perfecto. pasamos a la segunda pregunta o tú tienes Dale, otro? dale. Listo, Tenía otro, pero yo no sé si alcanzo el tiempo. Lo voy a decir muy rápido. listo, dale. Esta autora es Svetlana Alexievich, no, nunca lo pronunció bien, y es este libro Voces de Chernobyl, ¿no? Sí, El tema, así muy rápidamente, pues es Chernobyl, que precisamente es cómo esta planta nuclear explota y pues genera una catástrofe nuclear. Y bueno, tengo un pasaje, porque justo cuando Chernobyl explota, que se convierte esto pues en un apocalipsis, la autora nos dice, de pronto se encendió cegadora la eternidad, callaron los filósofos y los escritores, expulsados de sus habituales canales de la cultura y la tradición. Durante aquellos primeros días, con quien resultaba más interesante hablar no era con los científicos, los funcionarios o los militares de muchas estrellas, sino con los viejos campesinos, gente que vivía sin Tolstoy, sin Dostoyevsky, sin aviso. Internet, pero cuya conciencia de algún modo había dado cabida a un nuevo escenario del mundo y su conciencia no se destruyó. Digamos que este pasaje me parece bastante poderoso. Es una autora que recoge varias voces de la catástrofe y son voces pues reales, ¿no? Pero bueno, ya, pasemos a la siguiente, si no No nos sé quedamos si, aquí. no sé si es la misma, la que tú me estás diciendo, pero bueno, es que me hiciste acordar de una señora, estaba buscando precisamente la autora. Yo no sé muy bien ruso, puedo intentar pronunciarlo porque estos nombres rusos a veces son súper Son raros. difíciles. Es Letana Alexievich. Sí, ¿Sí? ella misma. Listo. Y ella tiene un libro que me gustó muchísimo que se llama Los últimos testigos, los niños de la Segunda Guerra Mundial. Ese libro Ok, sí. es impresionante, es bien bonito porque son como las perspectivas de los niños que estaban en el momento de la Segunda Guerra Mundial y cómo los trasladaban o lo que ellos vieron o cómo mataban a sus padres, etcétera. Es bien bonito, le da uno escalofrío, muchas cosas que pintan ahí, la narrativa de ella es muy sentida, muy chévere.
Sí, como que ella toma el relato real de una persona y lo convierte allí en un, sí, como en una especie de cuento de crónica con un estilo y con una coherencia, pero tú sientes que en el fondo estás hablando con ese campesino y con esa persona para quien las categorías no funcionan, ¿no? Como ante una catástrofe como es Chernobyl, todas las categorías de pensamiento pues se vienen abajo y ella es como la que va y recoge esas voces para intentar reconstruir como esa historia, ¿no? Eso es Listo. bien, bien hermoso de Ella ella. sí tiene una muy buena narrativa. Antes de seguir con la segunda pregunta, voy a saludar a los que llegaron, así que llegaron hartos en el Claro que último sí. momento. Entonces, Jane Paola Jiménez, perdón, es que estaba partida la oración. Uh-huh. La Aleja Medina se unió por aquí, Karina Patiño también, Esbriseño también, Johan Jairo Ramírez Briseño, está por aquí Pere Lorena 14, está Cristian que se unió por aquí, Henry Hunda, está Sans Gons 23, Kim Betsy, está Maleja Caro, saluditos por aquí, está Orelitas Russe, Yoreli Casru, bueno, ahí estamos, ahí los estoy saludando. Está María AH27, está Keibar Gazar, tenemos aquí a MC González 9, a Jennifer 345, Martínez, Jamie Santamaría, Natalia Trujillo, 022 Danitze, Luis Waga, Ernesto José Camargo Hernández, Soler Isabela, Isarín Navarro, y creo que ya di todos los saluditos. Y bueno, por aquí nos mandan saludos que ya habían entendido cuál era la dinámica que habíamos hecho. Listo, bien. Entonces, la segunda pregunta, ¿la lees tú o la leo yo? Y léela tú, léela tú. Listo. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuál personaje femenino en la literatura te cautivó? ¿Por su bondad o por su maldad o por ambos? O sea, ¿qué personaje femenino Listo. uno dice, pucha, esto es impresionante? Listo. Ya sea por que es malévola, malvada, o porque es bondad, o porque te cautivó. Bien, esa pregunta estaba difícil porque yo tengo como un poco memoria de pollo, entonces yo a veces leo y paso al siguiente libro y como que se me olvida el anterior de inmediato y se me olvidan sus personajes. Pero ahí intentando hacer memoria me cautivó Elsa de esta novela que se llama El silencio de las sirenas, también una novela bastante interesante y bastante recomendada de una autora también mujer, Adelaida García Morales. Ella, si no estoy mal, es argentina. Y bien, ¿por qué me cautiva Elsa? Porque recoge como dos cualidades. Una, es capaz de sentir un amor muy puro, pero es capaz al mismo tiempo, y esa es la cualidad, digamos, que yo veo que es mala, y es como que es capaz de matar, e incluso matarse a sí misma por ese amor. Y ese amor además es un amor enteramente imaginario. Entonces es una mujer que es capaz de cumplir con todas sus convicciones a cabalidad, incluso si ve que esas convicciones no tienen un sostén en la tierra. Es decir, ella es capaz de hacer un totalitarismo y un régimen bien desagradable con tal de cumplir sus convicciones. Menos mal que en este libro se trata pues del amor, ¿no? Sí. Entonces, El silencio de las sirenas es sí, es un canto de Elsa. El personaje es Elsa y ella está escribiendo en su cuaderno y en su cuaderno es esto. Y este es como su diario y es como su canto de amor hacia un amor completamente pues imaginario, porque ese amor el tipo ni la conoce, ni sabe quién es ella, la ha visto 2, 3 veces, pero ella hace un montón de cosas bien descabelladas,
En ese sentido es un libro curioso, Sí, chistoso a veces, pero también claro. nostálgico, ¿no? Porque Elsa entonces es una personalidad fuera de la realidad. Me cautiva porque está fuera de la realidad, pero a veces la odio precisamente porque es como despierte, mijita, aterrice un poquito. Entonces ella es un personaje que para mí es contradictorio, pero tiene una pluma hermosísima. Y abre el libro diciendo, pues Dios permite que lo que no existe sea intensamente iluminado. Nuevamente con esta idea de que para nosotros es más importante, a veces lo más importante para nosotros son valores o ideas que en realidad no tienen un sostén físico, sino que se encuentran precisamente allí en nuestro imaginario. Elsa es una mujer muy hermosa, que cautiva y que es capaz pues de todo. Y yo me muero si recibo una carta de amor de Elsa. Me muero de miedo y me muero de amor al mismo tiempo. Está como el dicho de, él es mi novio, pero no lo sabe. Bueno, sí, exacto. Así. Ay, creo que, no sé, alguno de los dos se congeló. ¿Fuiste tú o fui yo? Mientras miramos aquí estos asuntos técnicos, voy a saludar aquí a Brian Acosta. A ver, sí, sí, que sí. ¿Ya me ves? ¿Ya me escuchas? Ya, ahí ya te escuchamos. Te habías congelado un momentito. Bien. Para finalizar allí con Elsa, ella nos habla del amor en esta novela y nos da a entender que el amor no es bonito, el amor es una enfermedad, el amor es una vena que uno sufre, uno no decide a quién amar, uno no decide en qué momento se enamora ni cuál es la dimensión de ese amor. Yo no puedo decidir si amo mucho o amo poquito o amo hoy y mañana ya dejo de amar. Entonces ella está reflexionando enteramente sobre el amor y eso me parece que la hace un personaje muy atrayente, con la que uno podría conversar muchísimo, pero al mismo tiempo que uno quiere tener de lejitos. Es un personaje magnético, pero al mismo tiempo que te da a ti como un poquito de susto. Todo el Peligroso. tiempo va a hablar, sí, exacto, porque ya habla del amor desde la magia negra, desde el hechizo, desde lo que yo soy capaz de hacer De por el amor los y también del amor amarres. como enfermedad. Exacto, ella va a hablar de los amarres. Híjole. Sí. Dato curioso de Elsa, sobre Elsa nosotros sabemos a través de otra mujer. Esa otra mujer es una profesora de filosofía que sale de una ciudad grande hacia una ciudad pequeña donde no conoce a nadie y donde los consejos que ella recibe es no le reciba ningún tinto ni ninguna agua oscura a nadie. Lo mismo que uno escucha pues de Villavicencio. ¿Qué? Entonces allí hay un paralelismo Súper. como bien curioso, bien chévere. ¿Qué? Y segundo personaje que me cautiva mucho, Juana, de este librito que se llama ¿Recuerdas, Juana? Y tú Es me un lo libro bellísimo, recomendaste. es un libro que yo no voy a parar de recomendar y tiene como algunos elementos de Juan Rulfo, tiene un lenguaje y una capacidad, este libro tiene un lenguaje muy hermoso, digamos que en una novela muy cortita es capaz de decir muchas cosas y pues bueno, Juana es una mujer que se enfrenta a la adversidad de la realidad, una realidad que es sumamente difícil, llena de dolor y llena de conflicto armado, nos está hablando del conflicto armado en Colombia, pero ella responde creando un mundo sumamente luminoso y sumamente esperanzador, a pesar de que esa esperanza y esa luminosidad se vean atravesadas por el trauma. Entonces ella es como un personaje que uno lo lee y le dan ganas pues de vivir y de superar los traumas y de ir a terapia y de resolver las cosas que uno tiene en la vida, ¿no? ¿Recuerdas, Juana? Es un libro hermoso que le dan a uno ganas de vivir, Qué pese a que bonito. uno sienta dolor, pese a que uno sienta traumas, todos tenemos traumas, todos vivimos en el dolor, pero pues ella como que intenta enfrentarse a estos elementos. Qué Y bueno, bonito. no sé, ¿tú qué personaje me Yo recomiendas? tengo dos personajes y el común denominador, porque son polos opuestos, tanto en época como en características,
eh, tienen un común denominador y es que son muy astutas las dos. Entonces mi primer personaje Ok, es Penélope, ¿listo? De todo el asunto de la Odisea, ¿vale? Entonces ok, siempre me ha parecido el mismo nombre de Penélope, es sonoro, es bonito, me gusta ese nombre, me parece particular, ¿no? Es un nombre que ahí ejerce un sonido que me gusta mucho. Y ok, el asunto con Penélope es que siempre me ha parecido una mujer astuta, lo que les decía, y dentro de esa astucia está la lealtad, ¿no? Entonces yo tejo y mientras tejo voy esperando, pero lo que hago es en la noche deshacer el tejido porque tengo que esperar ujú, a mi esposo, o sea, él me dijo que llegaba, no puedo ser desleal con él, tengo que conservarme, entonces vamos a hacer una treta, entonces yo me hago la que tengo, pero al otro día vuelvo y comienzo y ese personaje me parece bien bonito, es un personaje muy emblemático, me Me parece bien particular. hiciste, me hiciste recordar otro que iba a decir, pero me contuve. Y yo creo que es el contrapersonaje de Penélope y es Lilith Ah, de la literatura rabínica, que es ajá, una mujer ya que no espera, ¿no? Que ya quiere sí. ejercer un rol completamente activo y pues ese vínculo con la brujería y con Satanás también para mí va a Y, ser bastante y atrayente con el vampirismo, ¿no? Porque se y con cree, el con el vampirismo. asunto de los sucubos y los incubos, que se cree que ella es la que va a generar todo este asunto, ¿no? Y pues para los chicos que no saben quién es Lilith, Lilith es, se supone que fue la primera esposa de Adán, la primera mujer que Dios le dio a Adán, y se dice que, bueno, digamos que hay varias teorías, pero Lilith se revela a Adán en un asunto sexual en donde Adán, pues digamos que es una de las versiones en donde Adán quiere estar encima de ella y ella le dice, no, yo soy la que está encima, la mujer es la que está encima siempre. Sí, Entonces, por ese asunto de no querer asumir algunos elementos de, digámoslo así, de dependencia, llamémoslo así, o de, es que la palabra dominación me suena ya muy fuerte, como un asunto de, como de, ella es controversial porque quiere ejercer un rol activo, sí, 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 completamente activo. No se ajá, trata de dominar a Adán, sino de decir, pues yo también quiero arriba. estamos Y se en trata de las mismas ejercer una condiciones, sexualidad activa, exacto. exacto, estamos en las mismas condiciones, entonces a mí no me venga a someter, sometimiento más por ese lado, sino que yo soy, o sea, estamos en igualdad de condiciones, pero entonces, bueno, eso genera un asunto y pues a Lilith se la ha considerado pues la madre, por decirlo así, o la diosa de las brujas, de los Y a partir de vampiros, allí va a comenzar todo este elemento del vampirismo, ajá, porque entonces se va a decir que una maldición que recae sobre Lilith es pues que va a estar por ahí buscando hijos ajenos para chuparle la ajá, sangre y crear un ejército pues de vampiros. Digamos que hay varios relatos alrededor sí, de Lilith, de Lilith hay pero mucha digamos cosa. esa figura, sobre todo esos elementos artísticos que va a provocar Lilith, también son encantadores, ¿no? Sí, La cantidad de cuadros y de referencias a una mujer de cabellera rojiza, sí, larga, digamos que Lilith ya es un personaje bastante seductor y relacionarla con un sucubo precisamente va a hacer que uno sienta un encanto hacia ella casi que natural. sí, 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 sí. Y el segundo personaje es la Celestina, hablando de este asunto de hechicería y todo el cuento. ¿Y por qué me fui por la Celestina? Porque, pues bueno, es que esa señora es muy chistosa, o sea, es que Sí, cuadra total. todo para que todo surja, le vende aquí el amarre al uno, le vende aquí el amarre al otro fresco, que yo le cuadro el asunto, o sea, es como o sea, es un personaje me parece muy gracioso, porque quiere que todo, o sea, cuadra las cosas de tal manera que todo surge como ella lo tiene en su cabeza, entonces hace todo lo posible para que para que se cumpla lo que ella quiere, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese personaje, me parece muy particular. Esas son mis dos.
Listo. Y uno necesita una amiga Celestina en su vida, eso es un hecho. Sí, sí, a veces son necesarias. Listo. Vamos En con la efecto. tercera pregunta, ¿te parece? Listo, dale. Esta pregunta, bueno, ya la miramos en mi contexto, pero te la voy a hacer así como te la hice. Entonces, ¿a cuál personaje femenino traerías del mundo de la ficción a la realidad para vivir un romance? Y esa pregunta es bien poderosa, bien intensa, ¿no? Por aquí no tengo el libro, lo perdí entre todos los libros que tengo, pero mi primera opción yo diría que Sabina, de la insoportable levedad del ser. Ah, Sabina, ese es bueno, ¿qué otro. ocurre? Sí, ¿qué ocurre en la insoportable levedad del ser? Ahora ya con filosofía, poniéndonos en la dicotomía tradicional, ¿no? Hay lo blanco y lo negro, hay el bien y el mal, hay la Ajá. fealdad y la belleza, hay siempre como dos polos fuertes. Y tenemos a un personaje que es Tomás, que es un médico en la cúspide de su carrera, que se está decidiendo entre dos polos, que son la pesantez y la ligereza. La pesantez es una relación estable, es una relación del amor tradicional, y ahí tenemos a una opción que es Teresa. Teresa es una de las mujeres con las que Tomás está saliendo, y eso representa esa esposa y ese vínculo amoroso por la eternidad. Y el otro lugar es Sabina, precisamente, y yo me voy por Sabina, que es la amiga chévere. En realidad, Sabina es una mujer que es la amiga chévere de Tomás, que es precisamente una mujer bastante inteligente. Ella es una bohemia, ella pinta, ella lee, ella es una mujer extremadamente culta. Es todo lo contrario a Teresa. Sí, Teresa más bien es como eso te juiciosa, iba a decir. Teresa. Son polos Sí, opuestos. son polos opuestos, y a mí me parece mucho más cautivadora Sabina, que también es muy sincera, y ella le dice a Tomás todo el tiempo como, pues es que parce, usted lo que tiene es esto, usted lo que tiene es tontería, usted lo que tiene es un rechazo pues a lo sólido y a lo establecido. Entonces Sabina es una mujer muy inteligente, muy astuta, y al mismo tiempo, y como se describe en el libro, es sumamente sensual, ¿no? Es una mujer que sabe cómo seducir a Tomás, sabe en qué momento Tomás va a caer rendido a sus pies. Hay un momento en el que ella solamente tiene unas medias puestas, y con eso ya es suficiente para que Tomás se encienda. Entonces, está muy parecido a ese personaje que dijimos ahorita, y es Lilith, precisamente, ¿no? Es una mujer culta, es una mujer activa, es una mujer que tampoco le hace la traición a Tomás, porque incluso en algún momento Sabina conoce al otro partido de Tomás, que es Teresa, y la ayuda a conseguir empleo. Entonces no es una mujer, digamos, celosa, resentida, que no es una novela, digamos, de una pelea entre mujeres, No. sino es una novela entre dos maneras completamente de vivir el amor y la existencia. Y allí Sabina para mí pues es bastante atrayente. Entonces yo allí me voy por la levedad, con Sabina completamente. Y no sé tú si tienes Bueno, alguno. ahí era donde yo te decía que la pregunta cambia. Yo no traería un personaje femenino para tener un romance con ese personaje femenino, sino traería ese personaje femenino de la ficción a la realidad porque me gustaría ser como esa persona. Y Ok, como ese ok, personaje, porque me parece un personaje genial. Y es Sherezada de las Mil y Una Noches. ok, O sea, me ok, parece genial este asunto, además de que tiene muchísima astucia, me parece encantadora la manera en la que ella soluciona el problema. Entonces, aquí para los que no se han leído Las Mil y Una Noches, el asunto comienza con un visir, ¿vale? En donde este visir agarra a las mujeres, a las princesas, etcétera, se acuesta con ellas y después de acostarse con ellas, al otro día las mata, ¿vale? Eso es como en términos generales la historia. ¿Qué pasa con Sherezada? Pues Sherezada ve cómo es el asunto, se lee la situación y dice, pues a mí no me va a pasar eso, ¿no? O sea, yo tengo que idearme algo para poder sobrevivir diariamente
a esta sentencia que tiene este señor de matar a todas las mujeres que duermen con él al otro día. Entonces, ¿qué se le ocurre a Sherezada? Algo encantador, y es contar una historia cada noche. Y la cuenta de tal manera que la deja abierto el final, para que al otro día pueda contar el final, pero ese final no sea el final, sino que ese final sea la apertura a otra historia. Y así se sigue noche tras Y es noche, una historia tras eterna. noche, y es precioso. O sea, el personaje de Sherezada me ha cautivado muchísimo, porque es ese asunto de la inteligencia, ¿no? O sea, ese asunto de la forma que tenemos las mujeres de solucionar algo. O sea, nosotras no somos de lo belicoso y venga, nos damos puños y todo eso, sino que somos de otras maneras de solucionar, y eso me parece genial. O sea, Sherezada me ha encantado mucho, y además que me parece precioso poder uno tener la habilidad de contar una historia cada noche y poder encarretar a la gente que lo escucha uno con sus historias, y que se quede ahí a la expectativa. Y bueno, ya, listo. Esto por hoy, porque esto, mañana continuamos con la historia. Y eso me parece genial, me parece espectacular. Entonces me gustaría ser como Sherezada. Ok, perfecto. Bien hermoso. Y sí, como que nos dice, como que ella tiene el poder de la palabra. Y ella lo cautiva a unos enteramente con el poder de la palabra, porque uno quiere seguir escuchando. Sí. Y ella tiene esa capacidad de siempre seguir relatando y seguir relatando. Y pues ya cuando ella no llega al silencio, sino llega siempre como a la expectativa. Sí, ese Muy buena personaje me elección. encanta. Listo. ¿Tú tenías otro? Y tengo otro sí, Del que te pero enamoras, del que tendrías una relación. una relación amorosa, y es que está muy difícil, está muy difícil. Tengo dos opciones que son muy parecidas A en ver. realidad. Eh, el primero es de Alessandro Barico, es un libro que se llama Seda, y aquí hay una mujer, olvido el nombre, pero entonces es un personaje muy parecido a este segundo nombre, que se llama Mokusai. Mokusai es un cuentico de Cesno son dos figuras femeninas, son dos personajes femeninos orientales, entonces ya nos plantean otra manera de pensar. y es muy curioso porque entonces son elementos ya opuestos al que tú mencionabas, porque ellas cautivan no con sus palabras, sino con sus silencios. Y ella ahí como que va a ser interesante, porque es un hombre occidental que va a Oriente, que va a Japón, y se encuentra con que no se puede comunicar bien porque pues no sabe japonés, y nada, como que encuentra a estas mujeres que sus gestos, la manera de tomar los palillos, la manera de escribir, la manera, o sea, todos esos modos y todos estos gestos son los que enamoran precisamente al personaje principal, y son mujeres cuyo silencio es indescifrable, como que no es un silencio en el que ellas no estén pensando en nada, sino que uno sabe que ellas están maquinando mil cosas. Entonces son personajes que, pese a que se muestran de una manera, son como un iceberg, ¿no? Como que muestran un poquito y debajo hay un montón de vida, no solamente intelectual, sino de vida mística, diría yo, como de un pensamiento sobre la naturaleza, sobre el cosmos, que las hace como muy, muy, muy atrayentes. Y son mujeres que finalmente no les basta, digamos, con nuestro personaje principal, sino que nuestro personaje principal va a tener un guayao eterno, porque es un amor imposible. Entonces estas mujeres se van, precisamente porque son mujeres misteriosas, digamos que son casi que seres sobrenaturales, eh, en un sentido como muy bueno de la palabra, y es como que son, como que su vida no se agota en el amorío, ni su vida se agota en un hombre, sino que viven para seguir como un camino místico y su propio camino. Eso entonces me parece muy atrayente de estos dos personajes. Mira que se me asemejaba mucho a la figura de la geisha, ¿no? Entonces, lastimosamente, cuando llegan los norteamericanos a Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, se cambió toda la imagen de la geisha, ¿no? Entonces la geisha era, para los norteamericanos, eran las prostitutas japonesas, y nada, o sea, nada que ver con eso. Las geishas eran mujeres que se preparaban,
en el arte, en la literatura, en muchísimos Sí, son elementos mujeres de la historia, extremadamente y lo que cultas. hacían sencillamente era conversar con los hombres, o sea, venga, hablamos un rato, venga, le canto, venga, Mm, toco algún instrumento, sí, porque no exacto. había un asunto tan sexual como se pintó después de que llegó la invasión norteamericana a Japón, ¿no? Que pues ya se transformó toda la imagen de la geisha a una prostituta. Pero esa no era la idea, y esa imagen es bien bonita. Sí, de Ese eso aspecto. también yo creo que va a hablar un poquito Michel Foucault, y es como que en Occidente nosotros tenemos es una ciencia Sí, sexual. Entonces nosotros tenemos es un deseo de patologizar, de decir cuáles son las parafilias, de decir cuál es la sexualidad normal, etcétera, etcétera. Y en Oriente, por otra parte, tienen no una ciencia sexual, sino un arte erótica. Entonces explotan como todo este componente erótico, que no solamente es genitalidad, sino son un montón de gestos, de modos y de expresión erótica, y eso es lo que nos hablan estos personajes, como que no solamente se trata de genitalidad, sino sí, de que incluso el silencio puede estar cargado de erotismo, entonces son mujeres perfecto. muy cautivadoras. Qué bien. Y ya, Listo. esos son mis elecciones. Bien. Entonces, pasamos a la última pregunta. Dale, por supuesto que sí. Listo. La última pregunta que te hacía es, ¿cuál obra le recomendarías tú a un hombre para entender a las mujeres? Son todas preguntas muy difíciles, ¿no? Bien, yo aquí ya elegí como a dos candidatas, eh, como que autora, ¿no? Para entender mejor a las mujeres. Yo creo que eso es como muy difícil, pero la primera, por supuesto, es Virginia Woolf, Ujú. De un acuerdo. cuarto propio. Esa era una de mis opciones, pero era con la señora Dalloway. Delaware. Ok, ok. Sí, ella va a escribir un montón de cosas. Eso es chévere de Virginia Woolf, que no solamente escribe como conferencias y textos, digamos, los críticos, sino pues Sí. escribe literatura, escribe poesía. Entonces es una autora muy polifacética Ajá. y pues además escribe precioso, ¿no? Sí. Y ella en este libro lo que va a hacer es precisamente, a partir de su experiencia personal, digamos que el cuento o la historia de este libro es que ella la invitan a dar una conferencia, y la conferencia es precisamente las mujeres y la literatura. Y ella empieza como a pensar, bueno, yo qué voy a hablar de las mujeres y la literatura, e intenta meterse a la biblioteca y se da cuenta de que no la dejan entrar a la biblioteca si no es en compañía de un hombre. Entonces, como que es una autora que a través de su vida cotidiana y a través de la experiencia de escribir una conferencia va a ir denunciando todos esos machismos, micromachismos o sistema patriarcal en el que se encuentran las mujeres y que sufren las mujeres, y precisamente yo creo que nos ayuda a empatizar mucho con estos elementos de la lucha feminista, ¿no? A veces uno dice como, no, es que el feminismo ya está mandado a recoger porque las mujeres ya tienen derechos, ya pueden votar, ya pueden salir a la calle y un montón de cosas. Pero yo creo que con este libro uno se da cuenta del fondo, de que hay mucho más en el feminismo y hay muchas más cosas que denunciar. No solamente del feminismo, sino también de la pobreza y de elementos que uno mismo como hombre sufre en el día a día. Sí. Pues yo De creo que acuerdo. aquí lo está hablando Virginia Woolf. Y en este libro recomiendo particularmente el capítulo 3, porque ella va a denunciar o a observar una cosa muy curiosa, y es que las mujeres en la literatura se pintan y se representan heroicas, ¿no? Está Antígona, pues Ay, están las Antígona es preciosa. musas. Antígona es preciosa y tiene un papel muy activo. Las musas son inspiradoras y Sí. son también semidiosas, Pero ¿no? es que claro que hay una perspectiva griega dura, ¿no? Porque los griegos le daban durísimo a las mujeres, o sea, Exacto, para los griegos las mujeres éramos un mal necesario, ¿no? Y exacto. ahí vemos, Entonces, o sea, es una cosa aquí impresionante el asunto, la relación que tenían los griegos con lo femenino, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que va a denunciar aquí Virginia Woolf, y es justo eso, como que es muy contradictorio que las mujeres se representan uh -huh, como también en el arte y en la sociedad están relegadas a la cocina
Entonces ella los describe a las mujeres como un gusano alado, ¿no? Como un gusano perfecto y con alas. Va a denunciar esa situación contradictoria, ¿no? Como que las mujeres en el arte son musas, son diosas, pero en la sociedad tienen un lugar como inferior. Entonces yo creo que ese es un buen libro para entender a las mujeres. Y Y otro aquí, espérame, libro, antes de que cambies de vale, autora, ¿listo? a mí me gusta mucho recomendar para entender un poco más el asunto de Virginia Woolf una película que me parece preciosa que se llama Las Horas. Las Horas muestra una parte de la vida de Virginia Woolf y tiene unas escenas preciosas. Entonces me gusta mucho recomendar esta película porque le da un marco distinto del asunto de Virginia Woolf, ¿no? Y las mujeres como tal. Entonces, es recomendada, entonces para que la tengan ahí presente. Listo. Ahora sí. Y listo, mi segundo libro, y yo siento que a veces hablar de entender a las mujeres es como plantear que las mujeres entonces son de Venus y nosotros los hombres somos de Marte, somos completamente distintos y en ese sentido no hay posibilidad de entendimiento. Y yo creo que este libro destruye ese mito, ¿no? Se llama Los Errantes y es de esta autora Olga Tokarczuk, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero precisamente el libro se llama Los Errantes y va a decir, pues en realidad no hay sujeto, no hay una mujer, sino que ella es un personaje y son muchas mujeres en el día a día, ¿no? Y hay muchas facetas, tanto de los hombres como de las mujeres, y las mujeres tienen un lado masculino, no un lado, sino muchos lados masculinos. En realidad, con este libro uno se da cuenta de que no hay blanco y negro, y yo soy blanco y negro a la vez, sino que hay todo un abanico de posibilidades. Y que nada, que las mujeres, así como nosotros los hombres, se construyen en el día a día, se construyen en su entorno y en las violencias que sufren, pero también las posibilidades de las que gozan y de las amistades con las que comparten y de los libros que leen. Y ella entonces aquí va a contar su experiencia, ella va a decir, yo soy nómade, yo soy errante, yo no tengo un modo de ser particular, sino que todos los días estoy evolucionando y todos los días estoy cambiando. Entonces es un libro que nos dice, pues uno cómo entiende a las mujeres, pues conociendo sus gustos, conociendo sus tristezas, conociendo sus añoranzas, sus violencias, sus posibilidades, sí, sus esperanzas, sus sueños. Sí, uno conoce a una mujer así como conoce a un hombre y es a través de la compartir en el día a día todos esos Ajá. pequeños elementos que la hacen tan plural y tan compleja, ¿no? Como que no es tan fácil como decir, usted entienda que a la mujer le gusta amar y ya, o no, no es eso. No, O este pues dicho de Oscar Wilde, a las mujeres no hay que entenderlas sino amarlas, ¿no? Pues no se trata de eso, sino entender que hay un ser polifacético y complejo detrás de cada individuo. pero De es eso es que, este librito. pero es que esa frase la dice Oscar Wilde y no es válida. Porque pues Oscar Wilde tenía otros asuntos, entonces, o sea, era Sí, otro mundo, exacto, sí, entonces, no tiene derecho. En efecto. bien. En mi caso, yo te apoyo muchísimo con lo que estás diciendo y creo que el asunto es que nos construimos en el compartir con los otros, ¿vale? O sea, nos, nos enriquecemos, nos conocemos, nos formamos como personas en el compartir con los otros. Y hablar de entender a las mujeres o entender a los hombres es un asunto que va rayando a la utopía o va sin decir que no sea posible, sino que es un asunto que es entender la dimensión humana, que es completamente complejo, porque hablar de la dimensión humana es hablar de una cantidad de cosas que están allí presentes. Entonces, por eso, mis recomendados para entender a las mujeres van a ser súper cambiantes, ¿listo? ¿Por qué? Porque me gustaría mostrar eso, que no es necesario decir es que hay que entender a las mujeres, sino lo que es bonito es convivamos con las mujeres, convivamos hombres y mujeres, sin el ánimo de descifrarnos, sino con el ánimo de
formar sociedades más justas, más equitativas, con mejores futuros para todo el mundo. Entonces, por eso agarré autoras supremamente diferentes y que van a abordar temas totalmente diferentes. Entonces, voy a arrancar con Mary Shelley y Frankenstein en el asunto de lo científico, de este asunto de la generación de, ahorita el asunto que está muy de moda con las inteligencias artificiales y todo el cuento. Frankenstein es el abuelito de todas esas teorías, donde es la posibilidad de crear una raza mejorada humana. Entonces todo este asunto de la exploración que Shelley hace, porque ese libro de Frankenstein es una obra maestra en la narración, pero es un libro que también tiene mucho soporte científico. O sea, ese asunto no fue porque sí, sino que tiene muchas bases científicas para poder generar la figura de Franklin. Entonces, por eso la recomiendo. Me voy al otro lado, tanto del mundo como de la época y como del pensamiento, que es Sylvia Plath. Sylvia Plath es una autora norteamericana, que también es una gran autora latinoamericana, y con Sylvia Plath tenemos el asunto de esta dualidad en las relaciones, ¿no? Entonces, amo a mi Ella padre, también se pero es, suicida, ¿no? sí, Ella también se suicida, así como Virginia Woolf. además, bueno, comenzando que escribe una obra que se llama de Beljar, creo que es, no me acuerdo exactamente, pero en esa obra ella describe cómo intentó suicidarse y no pudo. Entonces, es ahí un asunto que ella tiene, digamos, patológico con la relación con el padre, etcétera. Es una cosa bien, bien compleja. Eh, Virginia Woolf, que me la robaste. George Sand, George Sand, que fue esta escritora que se hizo pasar por hombre para poder escribir, porque en la Okay. época en la que estaba, pues no podía escribir si era mujer. Entonces lo que ella hace es crear todo un seudónimo y crea un seudónimo de hombre para poder generar que sus libros se fueran publicados y que se vendieran. Entonces me gusta Okay. mucho ella porque ella es de las primeras que empieza a hablar de este asunto de la mujer, ¿no? De venga, ¿por qué las mujeres tenemos que estar allí supeditadas a una voluntad masculina, etcétera? Entonces, y hay una obra muy buena que se llama Olimpia, donde ella habla sobre este asunto de pues una mujer menor casada con un hombre mayor que le ofrece unas oportunidades de padrinazgo, pero bueno, es como este asunto de lo que sucedía en la época con las mujeres, en donde pues la mujer tenía que estar casada, o era la hija de alguien, la esposa de alguien, para poder tener como un nombre, ¿no? Y empieza pues a denunciar todos estos asuntos de lo que sucedía con las mujeres. Y voy a recomendar dos obras que a pesar de que son escritas por hombres, allí la riqueza de estos autores, porque su narrativa emula muchísimo la narrativa de las mujeres. ¿Listo? Okay. Cuando uno lee estos dos libros, uno encuentra unas cosas impresionantes que solo pueden ser sentidas por la mujer. O sea, es un asunto de mostrar esa parte femenina, de sensaciones femeninas hacia determinado asunto. Uno, pues, es un clásico de la literatura, que es Gustave Flaubert con Madame Bovary, que a pesar de que es un asunto y de que muchos de nosotros decimos, ay, Madame Bovary, sí, ay, sí, pues bien, pero creo que el asunto con Flaubert, la riqueza de Flaubert es poder manifestar con palabras sensaciones muy femeninas, formas de pensar muy propias las mujeres, ¿no? Y describir a partir de eso esa sensación, ¿no? Entonces, me gustaría aquí leerles un poquito esta escena de cuando Madame Bovary ya descubre que tiene un amante. Entonces, es bien particular por la narración. Entonces dice, y cuando quedó libre de Carlos, Emma subió a encerrarse en su habitación. Al principio sintió como un mareo. Veía los árboles, los caminos, las cunetas, a Rodolfo, y se sentía todavía estrechada entre sus brazos.
mientras que se estremecía el follaje y silbaban los juncos. Pero al verse en el espejo se asustó de su cara. Nunca había tenido los ojos tan grandes, tan negros y tan profundos. Algo sutil esparcido sobre su persona la transfiguraba. Se repetía, tengo un amante, deleitándose en esa idea, como si sintiese renacer en ella otra pubertad. Iba pues a poseer por fin esos goces del amor, esa fiebre de felicidad que tanto había ansiado. Entonces se me hace unas palabras bien bonitas, unas frases bien bonitas que demuestran como toda esa sensibilidad femenina. Entonces por eso quería hablar de Flaubert allí. Y el otro es un colombiano, el libro está un poquito viejito, pero es muy bueno, se llama Mientras llueve, de Fernando Soto Aparicio. Este Ok. libro es la historia de una mujer en la cárcel y tú no te das cuenta, o sea, tú todo el tiempo piensas que lo escribe una mujer. Entonces, voy a leer un pedacito así muy rápido de esto. Y dice, he resuelto escribirte intentando llenar este vacío abrumador. No importa que estas cartas no conozcan la luz ni viajen hasta tus manos. Me bastará leerlas y hacer... Llega a mi cuarto, me produce dolor. En el primer patio, las que se encuentran recluidas por delitos leves o a punto de cumplir su condena, cortan festones de colores. Hace un año, 6 meses y 22 días que estoy presa. Las esperanzas que a través de este tiempo me infundieron los abogados se murieron del todo. La Corte Suprema no casó la sentencia del tribunal y mi pena quedó confirmada en 24 años. Y ahí sigue hablando la situación y hay un pedazo en donde dice, te escribo todas estas cosas como si de verdad fueras a leerlas, como si por un mágico poder mi carta lograra salir de la cárcel y llegar a tu casa en San Juan del Alba, ese pueblo en el que desembocó mi juventud, desde mi llanura querida, y en donde ya casi no veo para escribir, pongo tu nombre, Fernando, Fernando. Entonces, me parece que la escritura que hace aquí Fernando Soto Aparicio es una cosa, o sea, es muy femenina, o sea, no sé cómo hizo, pero tú sientes que te está hablando una mujer, no que te está hablando un hombre Ok. simulando el discurso de una mujer, sino que tú sientes que te está hablando una mujer. Entonces, esos dos libros me gustaron y los quería proponer por eso, porque tú sientes que en serio te está hablando esa mujer, de que o sea, es un hombre o sea, describiendo esa sensibilidad femenina y que lo hace muy bien. Entonces, por eso me llaman la Oye, atención. hay que leer Sí, todas esas recomendaciones porque pues se escucha ya súper sí, interesante y esa es capacidad. Yo bonito. no podría escribir No, como todas esas expectativas, sueños y dolores pues de la mujer, ¿no? entonces es bastante particular eso y por eso lo quería traer acá. Pues bueno, entonces, qué chévere haber hablado contigo. Se nos fue un poquitico más de la hora, pero creo Yo que creo nos que teníamos sirvió. muchas recomendaciones. Entonces, pues te agradezco muchísimo por haber estado acá. No sé si quieras decir algo, concluir algo mientras yo voy saludando aquí bueno, voy dándoles el saludito a los que se conectaron acá de último. Pues, en realidad ya todos mis dispositivos están acabando de batería. Y no, yo nada más quería agradecerte muchísimo por esta invitación. Menos mal que pude estar esta vez. Y nada, yo creo que la invitación es a leer un montón de cosas, porque muchas recomendaciones que nosotros tenemos no gustan o generan polémica. Entonces siempre es como se trata como de nutrir el debate y nutrir siempre como nutrirse a uno mismo, ¿no? Consultando más referentes femeninos y dándose cuenta, a veces uno dice como, es que no leo autoras femeninas porque no las hay. En realidad ahorita hay montones de autoras femeninas, ¿Verdad? igual o más poderosas que las novelas que nosotros conocemos de autores masculinos. Revisar un poquito toda esta historia de la literatura y de Sí. aprovecharla. Y pues bueno, entonces, muchas Es que me gracias. acabó la batería.
Muchas gracias a todos los que se unieron a este en vivo. Tuvimos bastante público. Entonces, muchas gracias por estar acá, por disfrutar de este espacio, por acompañarnos, por compartir con nosotros este ratico de hablar sobre esta literatura, sobre las mujeres en la literatura y verlas también desde otras perspectivas, desde lo artístico, desde lo sentimental, desde las sensaciones que nos transmite la literatura. Entonces, muchas gracias de nuevo. Y como les decía al comienzo, hacia la primera semana de abril vamos a tener un ejercicio similar, pero va a ser al contrario. Entonces, vamos a tener a una invitada femenina, a una invitada mujer, que nos va a estar hablando de el hombre en la literatura. Entonces, más o menos la misma dinámica, unas preguntas, obras importantes, y bueno, otros asuntos, pero ya más dado hacia la parte masculina. Entonces, pues bueno, estén ahí pendientes de esta página de Instagram para todas las actividades que tenemos y vamos a lanzar en esta semanita, aprovechando esta lista que nos hizo James de sus respuestas, como una especie de recomendados para tenerlos ahí en el Cleo, que ustedes la vean ahí y que las puedan acceder a ellos y los puedan leer y se disfruten esta lista. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a ti, James, por regalarme un ratito de tu tiempo y poder hablar un rato sobre literatura. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escucharon, nos siguieron. Pues nada, espero poder compartir más espacios con ustedes, ¿no? Que son los que leen y los que mantienen todo esto vivo. Bueno, chicos y chicas, entonces un abrazo grandote. Nos vemos en una próxima emisión. Si tienen comentarios, si quieren hablar de otras obras, no, les faltó esta, déjenoslo saber ahí en los comentarios. Con eso hacemos una lista más nutrida de los infaltables que son necesarios leer y que nos vamos a divertir mucho leyéndolos. Bueno, entonces, un abrazo y feliz noche. Chao. Chao, que estén bien.